Bien, hemos aprendido, se dice que posiblemente el apóstol Pablo escribió esta carta a los Éfesos estando en prisión. Posiblemente mirando al soldado se inspiró, Dios le inspiró para escribir sobre la armadura de Dios. Y toda la armadura en su gran mayoría tiene un propósito de protección: el casco, la coraza, el escudo. Pero hay un solo elemento de ataque para herir y afligir al enemigo, y él, en el momento de pensar en el ataque, si Dios le está inspirando y dice, bueno, el casco protege los pensamientos, la coraza el corazón, y empezamos a querer asimilar el elemento de la armadura con su énfasis y su propósito de protección. Pero cuando piensa en ataque, cuando piensa en cuál sería el arma, el Espíritu inspira a Pablo y dice: la espada, lo que hiere, lo que ataca, es la palabra de Dios. Entonces hubiese podido pensar en cualquier otra cosa del cristiano. Hubieras dicho, bueno, la fe es la que ataca, la gracia es la que ataca, la santidad la que ataca. No, él dijo, es la palabra de Dios la que hiere al enemigo. La palabra de Dios es la que destruye al enemigo. La palabra de Dios es la que entonces viene a ser el elemento de ataque nuestro. Porque el contexto del que estamos hablando es un contexto de guerra, del día malo, de todo lo que Dios nos ha ministrado en estos días del ayuno. Entonces dice, pero la espada tiene un propósito de ataque y de destrucción del enemigo. Entonces le da ese atributo a la palabra de Dios. Y dice, pero quiero en esta hora hacer un énfasis especial y hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es el único texto donde se menciona la Biblia como una espada, y ahorita lo vemos. De hecho, Apocalipsis, cuando mira a Jesús, Juan dice que lo vio vestido de blanco, ojos como de fuego, y de su boca sale una espada de dos filos. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Pero hay una campaña del diablo, del infierno, en contra de las escrituras. Hay una campaña de desacreditación de la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo sé que el enemigo no hace nada porque sí. El enemigo sabe dónde hay poder, el enemigo sabe dónde está la fuerza, el enemigo sabe dónde está la revelación, el conocimiento, y siempre hará lo posible para que no ores, hará lo posible para que no te conectes a la palabra, hará lo posible para que no te congregues, hará lo posible para que no cumplas función de cuerpo, hará lo posible para que no ayunes, y todo lo que te dé fuerza, poder, vida, sabiduría, todo lo que sea beneficioso para tu vida espiritual, el enemigo lo va a atacar. El enemigo lo va a querer quitar de tu vida, porque sabe que si te vuelves fuerte, sabe que si te vuelves sabio, sabe que si te vuelves espiritualmente mejor, obviamente que te vuelves un objetivo, te vuelves un enemigo peligroso para él. Porque vas a querer compartir la fe, vas a ser testimonio, vas a ser luz, vas a ser bendición, vas a ser sal a donde quiera que vayas, y eso no le conviene a él, a sus propósitos y sus objetivos de robar, matar y destruir al ser humano. Por eso la palabra también tiene que ser desacreditada por el diablo. La palabra también tiene que ser desestimada por el enemigo, y está haciendo una campaña dentro y fuera de la iglesia con respecto a las escrituras. Hacia afuera, ¿qué dice? Hacia afuera la gente dice, no, la Biblia es contradictoria, la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia fue alterada, la Biblia es un libro de historia, la Biblia es un libro religioso, es un libro y lo quieren reducir a un libro, como 100 años de soledad o el álgebra de Baldor, qué sé yo. Un libro más de la biblioteca de los seres humanos. Y el mundo quiere reducir la palabra de Dios a eso, a un libro de historia.
Pero usted y yo sabemos que es más que eso. Usted y yo sabemos que está comprobado que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará, sino que sigue fiel, sigue firme, se sigue predicando. Es la más traducido al mayor número de idiomas, y el enemigo ha querido desaparecer la palabra y aún la tenemos. Los textos de Qumran que fueron encontrados en los rollos del Mar Muerto, los sacan los arqueólogos, los descubren, los sacan, los traducen, los pegan, juntan, traducen y equivalen a textos del libro de Isaías que usted y yo tenemos hoy día. Son los sellos de Dios corroborando el poder, la veracidad de su palabra. Esa es la campaña de desacreditación del infierno hacia las escrituras. Y a veces son cosas que no tienen sentido. Hace poco, por curiosidad, casi nunca lo hago por no perder tiempo, y lo perdí. Casi no lo hago precisamente porque a veces no hay suficiente contenido valioso detrás de esas publicaciones, y caí en tentación y entré y vi. Decía la Biblia, contradicciones de la Biblia, y no aguanté y caí y abrí. Y cuando leí, perdóneme, qué triste, qué ignorante el que escribió eso. A lo que la leí dije, no, perdí mi tiempo. Pensé que iba a encontrar algo que iba a golpear mi fe. Pensé que iba a encontrar algo que me iba a desafiar la fe, algo que me iba a poner en jaque mi fe. No encontré eso. Encontré fue una persona con ignorancia, una persona con ignorancia bíblica. Y yo dije, si esto, para esa persona esto son contradicciones, se nota que no la ha leído, se nota que no ha tomado en serio las escrituras. Entonces, ¿para qué discutir con alguien que no toma en serio lo que está haciendo? Para desacreditar algo podemos hacerlo sin conocimiento, y eso es lo peor que puede hacer alguien, y eso es lo que hace la gente. Muchos de los desacreditadores de las escrituras ni siquiera la han leído. Ahora, dentro de la iglesia también hay una campaña diabólica. Dentro de la iglesia también ocurre lo mismo. Dentro de la iglesia los mensajes la Biblia es muy difícil de entender. ¿Cuántos han pensado que no entienden la Biblia? ¿Cuántos el enemigo no les ha hecho creer que la Biblia es inentendible? Y le ha hecho creer que está escrita de manera que no se puede comprender, porque no está siendo guiado a estudiarla, porque no está siendo direccionado en el estudio, porque no está siendo objetivo en el estudio. Pero eso es una mentira, que la Biblia es inentendible. Dios no habló en un idioma jeroglífico para que el hombre quedara perdido. Dios le habló en idioma entendible al humano, entendible al hombre, para que acate el mensaje, reciba el mensaje y obedezca a su mensaje. No es un jeroglífico, no es algo que esté ahí inentendible, confuso, o como una serie de pistas a ver cómo descubro la voluntad de Dios. No, así no es la Biblia. La Biblia tiene virtudes maravillosas, y el enemigo quiere robarte eso. Ahora, obviamente la persona dice es inentendible, pero va y empieza a leer Levítico. Nunca leyó la Biblia y la abre en Levítico y le dice: sacrifica una tórtola como ofrenda de paz, pártela en dos y ponla en el fuego. Dice: no entiendo. Obvio, va a ser muy difícil leerla así. Pero cuando va y lee Apocalipsis, el texto que le acabo de decir, y empieza a imaginarse vestido de blanco, bueno, tiene sentido. Pelo blanco, tiene sentido. Ojos de fuego, ya, bueno, hay algunos muñecos animados con ojos de fuego, entonces se lo imagina. Cuando dice: y de su boca sale una espada de doble filo, ahí ya perdió forma. Porque la Biblia debemos entender que por lo menos tiene tres géneros literarios importantes a la hora de leerla. Número uno, lo literal. Cuando la palabra entendemos que una de sus formas escritas, de sus aspectos literarios, es que es literal. Cuando leemos Jesús lloró, ¿qué significa? Que lloró, no tiene otra interpretación. Sucedió, lloró, ya. Pero hay otra característica de la Biblia, es que es simbólica. Ojos de fuego, boca como espada de dos filos. Obviamente no es que sea literal, está hablando de simbología.
Y la espada que sale de su boca de 2 filos es la palabra. También es espiritual, también trae un lenguaje espiritual las escrituras. Cuando dice nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa muerte se está refiriendo no a la muerte física, literal, ni es simbólica, es espiritual. Entonces, cuando la leemos debemos tratar de entender si es lo que estamos leyendo es literal, simbólico, espiritual. Pero en el ejercicio del estudio serio de las escrituras, del que deseo, vamos aprendiendo, vamos contextualizando. Pero eso es una mentira de que es inentendible. Otra mentira es que es muy larga, es tedioso. Claro, les decían esta mañana, estamos en una cultura donde no se lee. Las generaciones cada vez menos leen. Estoy seguro que aquí muchos de los que estudiamos nos tocó leer. Mínimo el coronel no tiene quien le escriba, como mínimo. Algunos 100 años de soledad. Pero hoy día usted le pregunta a los jóvenes y aún a los profesores, no hay una exigencia de lectura alta como generaciones atrás. La gente de hoy día ya no lee. Me acuerdo tanto cuando antiguamente se repartían tratados evangelísticos para que la gente leyera, y eso era perdido. La gente recibía el tratado y lo botaba porque la gente no lee. No hay lectura. Y menos ahora una generación que solo mira imágenes en las redes o videos en TikTok. Y su información, si se sacara el porcentaje de la información que recibe un joven o en las generaciones tecnológicas de ahora, su gran información proviene ¿de dónde? De las redes, y no precisamente de Wikipedia. Buscarán en máximo un video cuando van a buscar textos espesos o situaciones complejas, buscan el video que se lo explique, y ojalá no dure más de 3 minutos el video. Esa es la generación actual. Pero ¿qué sucede con respecto a la palabra? Claro, le dicen, hermano, lee la Biblia, y le entregan este libro. Dice, muy largo. Problemas técnicos. Entonces, volviendo al tema, no se lee y le entregan el libro, y fuera de eso mira la Biblia con letra pequeña. Si usted mira la Biblia, pues obviamente no trae gráficos, no trae muñequitos, no trae nada, no trae colores. Pues peor, dice, no la leo. Dice, es aburrido, le venden la idea, la Biblia es aburrida, larga, es algo tedioso. Entonces esa es la campaña dentro de la iglesia, para producir pereza, producir desinterés y finalmente una desconexión con la palabra de Dios. Y ahí es donde viene el peligro, porque al desconectarnos de la palabra estamos perdiendo beneficios. Al desconectarnos, alejarnos de las escrituras, nos está sumergiendo en la oscuridad. Al alejarnos de la palabra nos quita los beneficios que ella nos da. Y en esta mañana el propósito de esta palabra es que puedas ver el beneficio de la espada del Espíritu. Que te enamores de nuevo, que te enamores de la escritura, que te enamores del Señor, que te enamores de la voz de Dios, que te enamores de ese tiempo especial, ese significado, ese momento tan maravilloso que es sentarme a oír
a conocer la voz, el concepto, el pensamiento de Dios con respecto a muchas cosas de la vida, a escucharlo. Déjeme leerle algunos de los beneficios. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. A diferencia de cualquier libro que encuentres en la biblioteca, a diferencia de cualquier texto que encuentres en cualquier lugar, lo que está aquí escrito tiene vida. Es palabra viva. Es una palabra que no es muerta, no es un texto, no es información, es palabra viva. Y palabra viva lo hemos experimentado de muchas maneras, lo hemos experimentado de muchas formas. Le compartía un testimonio, a mí en Bogotá me sucedió. En aquel día iba camino por una calle, estaba pasando un mal momento. Iba a hacer algo que no tenía que hacer, pero me encontré con algo que en Bogotá me gusta mucho, y es que ese ministerio escribe textos por todas las paredes de la ciudad, pero no pone nombre de ninguna iglesia, no pone nombre de nada, ni de pastor ni de iglesia, solamente el texto bíblico. Y sabe, yo iba caminando así cuando encontré un texto, pero era el que necesitaba, el que debía leer en el momento, y lo leí, llegó a mi corazón y corregí mi vida, y no lo hice lo que iba a hacer, porque es viva esa palabra. ¿Cuántas veces no te ha pasado? ¿Cuántas veces no has leído algo que te habla a ti como si, y la gente dice, fue como si Dios supiera lo que estoy pasando? No, es que la palabra de Dios es viva, porque es un Dios vivo, no es un Dios mudo, no es un Dios sordo, es un Dios que se comunica, y cuando tú abres el corazón, Él te habla y te hace entender la palabra. La palabra de Dios es viva, y dice, y eficaz. Es decir, ella es eficaz en el corazón del hombre. Sabe que las leyes de la mayoría de los países surgen de la palabra. El código moral del ser humano surge de la palabra. ¿Quién enseñó no matarás? ¿Quién enseñó no robar? ¿En qué país una constitución dice que matar y robar es legal? Pero el texto bíblico es el código moral por excelencia, en el que todas las constituciones de los países se inspiraron para establecer sus normas legales. La palabra de Dios establece estos principios. Es viva, es eficaz. Hay principios de administración, hay principios de ingeniería, hay principios de cómo ser papá, hay principios de cómo ser mamá, hay principios de cómo ser esposo. Todo está en este manual de vida, escrito por Dios, inspirado por Dios, para bendecirnos a nosotros, darnos vida y eficiencia a nuestra vida, traer eficiencia a nuestro comportamiento. Hasta principios de administración. Mire lo que hizo José en los tiempos de las vacas gordas: administrar para el tiempo de las vacas flacas. Principio de administración. Ahorraba el 20% en los buenos tiempos, para que fuera el colchón, su ahorro fuera el colchón en los malos tiempos. Hasta un sistema de ahorro encuentran las escrituras. Ahora, cuando leemos Nehemías, toda una estrategia de visión, planificación, ejecución de un proyecto en 52 días. Y ahí está en las escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Está ahí atrásito, unas cuantas hojas atrás, dice. Segunda de Timoteo 3, 17 dice. 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, escuche bien,
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil. El diablo es el que dice que es inútil leer este libro, pero el Señor reprenda esa voz inmunda, porque la palabra de Dios es útil, útil para mi vida, útil para mí como persona. Dice que me perfecciona y que me prepara enteramente para que haga lo correcto, me prepara enteramente para toda buena obra. Es decir, la escritura tiene un poder de perfeccionarnos, de mejorarnos y de dirigirnos, dice, enteramente a hacer las cosas correctas. Es útil la palabra del Señor. Enseña, redarguye, corrige. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que leyendo la escritura perdonamos al que no queríamos perdonar? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hacemos lo que no queríamos hacer, pero nos encontramos con un texto, con una palabra, con una enseñanza de Jesús y lo hacemos? Les decía en la mañana, hay un poder poderoso en las escrituras. El diablo quiere quitarlo. Ella es útil. Ella es útil. De hecho, trae beneficios tremendos. Pero la iglesia necesita enamorarse de ella. Para al mismo tiempo verificas tu fe, compruebas tu fe, aferras tu fe a la palabra de Dios. Cielo y tierra pasan, pero esta palabra permanece para siempre. Entonces tu fe tiene que estar fundamentado en lo que es eterno de Dios. Hechos 17:11, por ejemplo, dice, vamos a leerlo. Hechos 17:11 habla de unos hombres en la escritura de la ciudad de Berea, exactamente. Dice la Biblia que ellos, 17:11 dice que ellos recibieron la palabra con solicitud. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los creyentes de Berea le escudriñaban las escrituras todos los días y comprobaban si los que le predicaban los apóstoles era así o no. Hermano, en estos tiempos más, mire toda esa basura que sale por internet. Mire todas esas payasadas que salen por internet, que da vergüenza ajena, que se llamen iglesias, que se llamen pastores, haciendo unas payasadas, haciendo unos circos, hasta porquerías, como el hombre que libera a mujeres dizque besándolas. ¿Eso qué iglesia va a hacer? Pero cuando la gente cae en esas cosas, lo peor no es lo que están enseñando, lo peor es lo que la gente, los que están creyendo y siguiendo eso. La que dice que es Melquisedec, Lisbeth, Jesucristo hecho mujer. Y lo tremendo no es escuchar tanta estupidez, por decirlo así, porque en ese caso sí cabe la palabra totalmente, sino es ver los seguidores de esa gente. ¿Cómo van a creer que ella es Jesucristo? ¿Cómo van a creer que esa mujer es Jesús? ¿Cómo van a creer esas cosas? Cuando vemos todas esas prácticas sin fundamento. Bueno, el que las promueva, que las promueva. ¿Por qué Lutero trajo reforma a la iglesia en el siglo XVI? Porque leyó la palabra y se dio cuenta que la salvación no venía por medio de las indulgencias que pregonaba la iglesia tradicional. Y sacó la palabra y dentro de todo su declaración de fe dice solo fe, solo escritura, y le dio el valor a la palabra. Y hasta el día de hoy, porque la iglesia tradicional nunca entregó la palabra al pueblo. De hecho, generaciones, inclusive puede haber gente que escuchó iglesias en latín y con el sacerdote de espaldas, y nunca le dieron el texto, la palabra, en las manos de la gente. Hoy día sí. Hoy día la venden, hoy día la ponen en las salas de la casa abierta, en el Salmo 23, en el 91. Al menos les llegó la escritura a la casa, pero no fue la iglesia tradicional la que lo puso en la casa. Por ellos hasta el día de hoy tendrían en ignorancia las personas con respecto a la palabra.
Porque cuando la gente lee, entiende, porque es entendible, porque es un mensaje claro, específico, para que las personas tengan fe y sean salvas y bendecidas por el Dios del cielo que inspiró esa palabra y la inspiró toda para beneficio tuyo, para beneficio mío. Pero tienes que enamorarte, no puedes dejarte mentir, no dejes que la pereza te gane, no te quite la bendición de la palabra. Mira lo que dice el famoso Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche bien lo que dice el 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dele ese fuerte aplauso si usted lo cree con todo su corazón. Prosperará tu vida. Tu vida va a prosperar. Tu vida va a ser levantada y bendecida. Si de noche, dice, será en su ley, medita de día y de noche. Pero dice: en su ley, en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, tú te deleitas en la palabra. Cuando tú te deleitas en la escritura, cuando sabes, le compartía. A veces tomamos manías que no son buenas. Yo había adquirido una manía de leer la Biblia acostado, hasta me dormía leyéndola. La palabra no es un somnífero. Quiero dormir, me la voy a leer para que me duerma rápido sueño. Y me di cuenta que estaba equivocado y me propuse leerla sentado, como cuando voy a hablar con cualquier persona importante en mi vida. Me siento y escucho a esa persona. Así hago cuando leo la palabra. Saco tiempo y la leo, porque hay bendición para mi vida. Y le abro mi corazón y le digo: Señor, oro y le digo: háblame, enséñame tu palabra. Y Él te va a hablar y Él te va a bendecir. Dice: meditas de día, de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. ¿Sabe? No es el único texto donde la Biblia dice que la palabra prospera. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, dice, conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la palabra. Escuche: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está allí escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Todo te saldrá bien. Pero dice: medita de día y de noche. El Salmo 1 dice: medita de día y de noche. Una meditación continua. Pero el diablo quiere robarte ese privilegio, esa bendición, el beneficio de su palabra, de oírle. Deleítate, de deleitarse en la palabra de Dios. Me leía un texto de Max Weber, se llama el autor. No es cristiano, es un sociólogo, filósofo. Y él hacía un planteamiento y decía: ¿por qué América Latina se quedó subdesarrollada? ¿Por qué América Latina no prosperó si tiene los mismos años de independencia que los Estados Unidos? Parecido. Algunos otros han justificado, han dicho el sistema de gobierno, una cosa, la otra. Pero Max Weber toca un punto que casi nadie lo decía. Eso es el único que le he escuchado, pero tiene coherencia. ¿Sabe qué dice él? La diferencia fue que a los latinos los colonizaron los españoles, los portugueses, los de Portugal.
Y vinieron y les enseñaron una serie de creencias, les enseñaron a alumbrar imágenes, les enseñaron a hablar con muertos, les enseñaron un montón de prácticas anticristianas, les enseñaron religiosidad infructuosa. Los británicos también hicieron lo mismo, colonizaron a los norteamericanos, también atropellaron a los indígenas, pero hubo una gran diferencia ya. Les entregaron esto, les enseñaron esto y les dijeron: crean esto porque esto te hará prosperar. Y yo creo que no fue el capitalismo el que los hizo prosperar, y yo no creo que fue la industrialización de Gran Bretaña que los hizo prosperar. Yo creo que es el poder de meditar y aprender y poner en práctica la palabra de Dios lo que hizo que ellos prosperaran y fueran bendecidos. Porque es una cultura con fundamentos en las escrituras y en la palabra. Pero a nosotros nos alejaron de ella. Pero en esta hora yo te invito a que tengas deseo por la palabra, a que tengas deleite en la palabra. Hoy día necesitamos más que nunca. Hay un pasaje allí mismo en el Salmo 119 versículo 92, un pasaje que el Señor me habló muchísimo. De hecho, el Salmo 119, todo el Salmo habla de la palabra de Dios, y son 176 versículos. Es el Salmo más largo de toda la Biblia, 176 versículos, y toda la Biblia habla, todo el Salmo 119, el centro es la palabra de Dios. Y tiene una estructura muy hermosa. Los que tienen Biblia física, porque creo que en la electrónica no lo trae, el Salmo 119 versículo 1 arribita dice Aleph. En el versículo 9 dice Bet. En el versículo 17 dice Gimel. En el versículo 25, ¿qué dice? Dalet. ¿Qué es eso? El Salmo está escrito como si fuese en español: A, B, C, D, E, F. Todo el abecedario hebreo está escrito el Salmo 119. Comienza Aleph, Bet, Gimel. Y de hecho dicen que los originales también trae armonía su escrito. Obviamente en el momento de la traducción perdió esa estructura, dándole un honor a la palabra de Dios. Todo el abecedario, es decir, el Salmo 119 está compuesto por todo el abecedario hebreo. Por eso es tan largo. Pero el versículo 92, 119, 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué palabra, hermano. ¿Qué te saca de la aflicción? ¿Qué te saca de cualquier condición de tristeza, depresión? ¿Qué te saca de cualquier situación de estrés? ¿Qué te saca de ahí? Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es decir, la delicia, la palabra tiene el poder de sacarte de cualquier condición que estés, y por deleitarte en ella te sacan bendición y te sacan victoria en el nombre de Jesús. No te deja hundir. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo no hubiera salido de esta aflicción. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Hermano, deleítate en la palabra. Deleítate en Dios. La gente a veces no entiende cuando alguien dice: Dios me dio una palabra. Pues dice: ¿y cómo fue eso? Y menos el de afuera va a entender: y Dios me dio una palabra. ¿Y cómo Dios te dio una palabra? Fácil, abriendo el corazón y leyendo la escritura, y ahí Dios te habla, y ahí Dios te dice. Y quiero terminar con con el libro de Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Deuteronomio 11, 18 dice: por tanto,
pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a tus padres que le daría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Qué tremendo. Dice, las vas a guardar ¿en dónde? Aquí en el corazón. Las vas a atar en tu mano. Las vas a tener como frontal en tus ojos. Ahora, no es que se va a pegar la Biblia ahí, no es que se la va a amarrar en la mano. Esta parte es espiritual, no literal. Espiritualmente, hermano. Grábala en tu corazón, dice la Escritura. Grábala en tu corazón. Átala, dice, en tu mano y ponla como frontal aquí en tus ojos. Es decir, ni la pierdas. Mire que está hablando casi todos los sentidos. Oír la palabra, ver la palabra, guardar la palabra, todo tu ser conectado a la Escritura. Esa es la espada del Espíritu. Esa es la espada que el Señor quiere que tú uses. Esa es la espada que el Señor quiere que tú batalles con ella. Esa es la espada que no puedes dejar que el diablo te robe, te quite. Mentira, no hay pereza. Y comparto mi testimonio. Una parte es vergonzosa y la otra es loable. Le voy a contar la vergonzosa. Año 2008, fue a un congreso de pastores. Cuando la persona pasó al frente y dijo: yo entendí un día que yo era el hijo de Dios, y si yo era hijo de Dios, esta era la carta del Padre para mí. Esta era la carta del Padre para mí. Y yo me he dado cuenta que yo no la había leído nunca, y yo era su hijo y nunca la había leído toda. Y yo me empecé a avergonzar ahí donde usted está sentado en la silla. Me empecé a sentir avergonzado, o como puede estar aún ahí en casa, avergonzado. Porque dentro de mí dije: hace 12 años soy cristiano, porque eso fue en el año 2008. Hace 12 años soy cristiano. Me convertí en el 96, era el 2008. Y dije: Señor, hace 12 años soy cristiano y tampoco me la he leído. Y viene la parte vergonzosa: hace 6 años soy pastor y tampoco me la he leído. Me dio vergüenza ese día y tomé una decisión: empezar a leer una versión de la Biblia. ¿Sabe? Si leyeras 2 capítulos diarios, te la leerías en un año. Y dije: me voy a proponer leerla. Perdón, son más capítulos, pero igual se la lee. Hay planes de un año. Son como 4 o 5 capítulos diarios, pero igual te la leerías en un año. Empecé en ese año a leerme la Reina Valera. Primer vez que me leía la Reina Valera. Pasé a la Nueva Traducción Viviente, leí la K2, Biblia de Dios para Todos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Llevo 6. Y ya estoy terminando Nueva Traducción Viviente y me propuse: voy a leer la Septuaginta, que es una versión antigua. Me quiero leer la Septuaginta. ¿Sabe por qué? Porque entendí que ahí está mi delicia, ahí está el camino de mi prosperidad, ahí está el camino de mi bendición, y el diablo no me la va a quitar. Si Él dice que en esa palabra hay bendición, yo lo creo en el nombre de Jesús. Si ahí dice que leyéndola mi vida es bendecida, perfeccionada y mejorada, yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo te invito a que te coloques de pie en esta hora. Es viva y eficaz.